seguimos con la serie de conversaciones con músicos, productores y compositores. Hemos tenido ya una variedad de compañeros que tienen distintos enfoques y hacen distintos tipos de música. Yo creo que está siendo todo muy inspirador, por lo menos para mí, y me está encantando hacer esto. Y hoy vamos a hablar con un compañero de Córdoba que hace una propuesta, yo diría que experimental, pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención lo que hizo, lo conocí o lo escuché por primera vez a través de una obra de teatro en la que usamos su música y ya dije, ¿esto qué es? Yo estoy muy contenta de poder darle la bienvenida y la entrada a Juan Diego Calzada. Hola, hola, aquí estoy, Elena. ¿Qué tal, Juan Diego? Muchas gracias por unirte a la conversación hoy. Nada, un placer, un placer. Pues nada, si te parece bien, siempre lo digo, os paso las preguntas de antemano para que podáis ver un poco por dónde va ahí la onda, por dónde vaya la conversación va bien, porque Sí, de la conversación pues se extraen otros puntos y todo bien. Así que, pero siempre comienzo con la de cómo comenzaste tú haciendo música, así que cómo acabas vale. haciendo lo que haces. Pues, pues digamos que siempre he estado en la parte de la creación desde pequeño, ¿no? En diferentes ámbitos o disciplinas. Pero concretamente la música y lo que me ha llevado al presente es que yo estudié arte dramático en la especialidad de interpretación y luego un máster de dirección escénica. Y aunque en la carrera tienes 2 años de solfeo, en realidad no te enseñan lo que es la música como tal, sino que digamos que lo apuntan más para que tú tengas como un bagaje más Nociones. abierto, claro, nociones y un bagaje más abierto como intérprete de teatro, de artes vivas, de danza, etcétera. Pero bueno, ahí ya lo vimos y todo fue a partir de que en segundo de la carrera yo ya empecé a hacer mis propias creaciones escénicas, a dirigirlas de manera extraescolar y a, Mm. bueno, a moverlas. Nos dejaban el teatro de la escuela para estrenar allí, lo hacía con compañeros y ahí empecé a montar mi primera compañía de teatro. Y entonces me vi en la necesidad en la primera obra utilicé canciones ya de referentes como en su momento Radiohead, Björk, para la ópera. Pero en la segunda pieza escénica que ya creé, yo ya quería tener, digamos, el máximo control del universo que iba a crear. Entonces, si tenía todas las capas, el texto, el vestuario, la iluminación y todo, que lo podía fabricar yo, crear yo o elaborarlo con otras personas, con otros artistas, la música se nos quedaba un poco como fuera, como que era difícil. Y entonces, como yo era muy buen estudiante y me becaban con lo que se llamaba por aquel entonces la compensatoria, es decir, que me daban un dinero bastante importante para vivir, para tal, y para luego invertir en los estudios. Y entonces yo decidí comprarme la primera maquinaria para tener como un estudio de grabación en casa. Te estoy Ajá. hablando de cuando las pantallas eran en forma televisión, torres de ordenador, una cosa súper tocha que llevaba la tarjeta de sonido integrada, pero lo compré sin saber, cuando todavía no teníamos internet en casa, no había tutoriales. Perdona la pregunta indiscreta, ¿podemos estar hablando a lo mejor de los años 2000? Sí, 2000. Yo entré en la carrera en el año 2000 y esto fue en el año 2001 cuando me compré este equipo, ¿Y que qué me hacía? duró ¿Qué software usaste o qué? el Logic El antes de que lo comprara Apple y no existiera para Microsoft, porque ahora el que existe es súper, súper antiguo para Microsoft, que nadie lo usa. Mm. Eh, y fue el Logi. Entonces, bueno, me recuerdo, porque claro, me compré todo el equipo, un micrófono de estudio, todo, ¿no? Y al principio sentí vértigo, pero es que siempre en la parte creativa siempre he sentido ese vértigo y siempre me he enfrentado bueno, ya sea a comprar materiales o a proponer algo musical o algo escénico que no he tocado en la vida, pero que intuyo que lo voy a escarbar y a sacarle todo el jugo. O sea, que no tenían ningún tipo de formación, ni siquiera había tutoriales, ni nada. No, ¿El Logi te lo compraste tú o te lo rularon? no, me lo compré, ¿Lo ya te compraste? digo, sí, fue un pastizal, ahora estamos en otra, ahora Sí, ya hombre, puedes, ya ves. pero en ese momento, claro, yo había salido de mi pueblo y llevaba un año y medio en Córdoba ciudad,
Entonces, claro, yo no tenía las, digamos, las coordenadas o las amistades que me pudieran pasar un tipo de programa como ese de manera O pirata. sea, Entonces, que fue una... pagué, Bueno, pagué el dinero. está bien que invertía la compensatoria esta, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, eso junto, hay como dos emblemas respecto a lo musical y también vital. Uno es este, tomar partido para comprarme todo el equipo de estudio, de grabación, porque a partir de ahí ya yo generé toda la música y el espacio sonoro de mis piezas escénicas. Entonces, eso, y luego, que quizá lo hable más adelante, cuando me alquilé una casa en el País Vasco en el 2018 para aislarme, que fue el origen de Isabel Do Diego, del Claro, proyecto. claro, yo es que tengo aquí, porque escuchándote, me he apuntado de preguntarte por qué tipo de propuestas hacías tú en escénicas al principio. O sea, porque tú, me parece Siempre, súper interesante que me digas, quería controlar, bueno, controlar, quería crear un universo, eso conllevaría poder decidir sobre vestuario, luz, también sonido, por eso acabas de comprar un ordenador y tal. ¿Qué tipo de propuestas tenías tú iniciales en... pues en su día en la escuela se calificaban como contemporáneas, ¿no? Porque yo siempre he tenido una premisa en el arte y eso también implica en lo musical, que es que quiero contar y luego ya uso lo que tenga que usar. Pero lo importante es que quiero contar, que quiero transmitir, que quiero compartir. Y luego ya utilizo las disciplinas que tenga que usar. Es verdad que cuando he llegado ya a la parte musical, digamos, más reglada de editar un álbum, producir un álbum y tal, vengo ya con un bagaje bastante amplio. Entonces ya sé cómo dosificar la jerarquía de disciplinas y sé colocar la música en el primer lugar y cuando ya eso está más elaborado, ya paso a imaginar las otras capas visuales de imaginería, de vestuario, de estética y tal. O sea, que ha llegado un punto que para ti es más importante ese espacio sonoro o esa identidad sonora. Cuando Dentro, compones, cuando haces una performance, para ti es mucho más importante lo sonoro que después. dentro del proyecto musical Isabel Do Diego, sí, me lo impongo como norma, porque me es muy fácil trabajar con la imagen con fotografías, con lo que es la Concepto. imagen sí, en su más amplio sentido. Entonces yo ahí me puedo tirar horas y horas escribiendo, divagando, viendo imágenes, archivando. Entonces, claro, entonces nunca compongo, nunca produzco música. Entonces me tengo que imponer el dogma de hacer eso mismo, pero con la música. Por eso a veces me hablan de que mi música tiene como un componente o cinematográfico o performático, como que, porque trabajo mucho con las imágenes. Lo que pasa es que lo hago a través del sonido o de la música. Tengo aquí una pregunta que es ¿cómo creas un proyecto personal a partir de qué? Claro, es que primero era cómo empezaste y después cuáles son tus influencias, Mm, pero me interesa mucho saber, si quieres nos saltamos un momento lo de las influencias y después hablamos un poquito sobre ellas, sin problema. porque me imagino que serán amplias y habrán cambiado conforme ha pasado el tiempo, porque esto nos pasa a todo el mundo, en fin, o al menos lo que me cuenta todo el mundo. Pero cuando tú me dices que tú coges y te pones a hacer imágenes, ¿qué es lo que haces? O sea, tú quieres crear un proyecto, empiezas a meter referencia en una carpeta, o sea, como que empiezas a descargarte imágenes y las metes en una carpeta y le pones ya en Mm, otra carpeta. sí, y todavía soy de los que, aunque no hay que imprimir tanto, pero imprimo Imprimen. en físico las imágenes o incluso las letras para escribir encima, escribo con el ordenador y todo, pero hay un momento del proceso que me gusta también tener cosas físicas. O sea, como hacer Eh, collage también. Bueno, collage o estoy en el sitio de trabajo y pongo todas las imágenes pegadas o todas las referencias porque me ayuda a tenerlas todas en conjunto. Cuando tú las tienes archivadas en una carpeta no las puedes ver todas a la vez, ni buscar diálogos entre ellas o relaciones entre ellas. Eso me viene de la escuela del teatro y de la arte escénica, que trabajamos mucho de esa manera. Pero sí, soy además de empezar a generar carpetas, archivos, a subdividir, y cuando termino el proyecto, de hecho, lo guardo todo, del primer álbum de Isabel Lo Diego, o sea, tengo como con todo, no con todo ya, la música, todo, pero como 400 gigas de material, pero que no todo ha visto la luz, sino que es un proceso que yo elaboro y que no me gusta tirar, entre comillas, no me gusta borrar ese material porque a veces vuelvo, lo miro, veo
lo comparo con lo nuevo, bueno, Ujú. porque así también yo me voy entendiendo en este transcurrir artístico. Qué guay. Bueno, y eso que también, eso que es inspirador, que a lo mejor hay cosas que a lo mejor no llegas a imprimir a lo mejor en tu trabajo, pero que de alguna manera, aunque sea por el color o a lo mejor Sí, por algún sí, sí, elemento sí. de esa imagen, a lo mejor te puede Claro, y porque inspirar. al final es un proceso, entonces a veces tienes que pasar por lugares que no te van a influenciar, pero tienes que pasar por esos lugares, por esa estética o por esos materiales, ¿no? Que Ajá. también, dime, Sí, sí. dime. No, 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 que te iba a decir. Y esto tú dices que esta manera de trabajar te viene de la escuela. Y también te lo Bueno, has inventado un poco tú, ¿no? Quiero decir. bueno, como te dije también, como desde pequeño yo he estado relacionado con todo lo artístico, he ido pasando por diferentes etapas, en el pueblo me apuntaba a cursos de pintura, a cursos de collage, a cursos de fotografía. El evento del carnaval en mi pueblo para mí era súper importante porque era como el único evento en el que yo podía hacer un vestuario, un personaje y salir a la calle o presentarme a los concursos. Entonces terminaba el carnaval y yo ya estaba a la semana siguiente ya recopilando información pensando en el siguiente, ¿no? Entonces yo recuerdo que también de pequeño el acceso era en revistas o cosas así, y de ahí cogía, recortaba, pegaba en folio y también me hacía, era como la manera primigenia de mi Más primer, conceptuales, ¿no? claro, y eso, y lo que pasa es que luego es verdad que como cuando te dedicas o te mueve algo más contemporáneo en el que no hay, digamos, una pedagogía clara o no te la dan en la escuela o en la academia, Mm. de alguna manera tú te tienes que generar una. Yo siempre he sido, desde la infancia, he sido muy disciplinario y muy disciplinado, en el sentido de que siempre me ha gustado ponerme horarios, cumplirlos, ponerle por la mañana voy a hacer esto, por hora y tal, porque eso me ayuda y lo sigo haciendo, aunque a veces me permita un poco ir a la deriva y ver qué pasa. Pero Mm. entonces, digamos que estando en la escuela fue cuando se desarrolló un poco como podríamos llamar esa metodología. Y es verdad que donde más la he aplicado antes de crear el proyecto de Isabel Lo Diego ha sido en la arte escénica, tanto con mi compañía Vértebro como cuando he trabajado para otras compañías. Y claro, en el teatro lo que prima es el aquí y el ahora de la puesta en escena. No está tanto lo prefabricado o enlatado, aunque luego la música pueda quedar enlatada, pero yo casi siempre en arte escénica el material sonoro a lo mejor lo he cambiado media hora antes de actuar, pequeños matices, no te permite eso. Cuando tienes que producir un álbum y editarlo con los meses previos para subirlo a plataforma, etcétera, el concepto ya es otro. Pero por eso me viene de ahí, de lo escénico me viene una manera de trabajar. Y en parte se nota bastante en lo musical esa imprimación de lo que yo llamo la dramaturgia y todo ese trabajo. Ahora, si quieres, también me parece muy interesante eh, intentar hablar o intentar establecer una relación entre lo que para ti ha significado la dramaturgia o la creación de la dramaturgia, no sé si se puede expresar así, porque yo tampoco vengo de Sí. teatro, pero, y el crear a Isabel do Diego, porque hay veces que es que a lo mejor se crea un personaje o se crea una identidad artística pues a través de, bueno, como parece casual, pero no premeditado. O sea, quiero decir que creo que mucha gente cuando crea un personaje musical no ha hecho antes una investigación previa sobre qué quiere Mm, representar, qué quiere contar. sí, Si quieres, podemos hablar un poco más adelante de eso, de cómo también está relacionado con toda tu formación como sí, sí, dramaturgo sí, y sí, director. porque la tiene. Pero a mí me gustaría saber cuáles son tus influencias, las de ahora y las de antes, o Pues, qué es lo que te ha tocado a ti. pues mira, partiendo de que en lo musical, partiendo de que la adolescencia, bueno, en mi casa siempre se escuchó un folclore, nunca se escuchó el flamenco, vamos a utilizar la palabra tradicional, puro, aunque eso ya hay que borrarlo, ¿no? Esas palabras, pero bueno, para que nos entendamos. Se oían, pues eso, a folclórica y el folclore, ¿no? Pero luego también yo fui accediendo con el mundo CD a, bueno, pues
a que te dejaba a lo mejor alguna amiga o amigo un recopilatorio de los que se hacían en aquellos momentos. Y bueno, me tocó la adolescencia cuando pegó el auge las Spice Girls y yo fui fan de las Spice Girls y fui a verlas a Madrid en concierto y tal. Lo que pasa que justo en ese momento de adolescencia, que es tan importante a nivel vital, también lo fue a nivel musical y a nivel artístico. Ujú. Primero porque en aquel tiempo me tocaba decidir si quería ir por ciencias mixtas, ciencias puras o letras mixtas o letras puras en lo que era el instituto, porque yo vengo de BUP y de COU. Y claro, yo tenía claro que quería letras puras porque yo quería estudiar griego, latín, historia del arte, o sea, Un claro, humanista. yo quería ese punto, historia y todo eso, sobre todo por lo artístico, porque sí tenía claro que yo no sabía en qué, pero sí tenía claro que me quería dedicar a algo artístico. Y entonces, en esa adolescencia, un amigo me deja un recopilatorio en el que viene la canción de Yoga de Dior, Ah, de su disco Homogenic. Entonces, a mí, Emotional Landscapes. sí, esa canción o sea, me explotó la cabeza y entonces yo quise, claro, no había internet, no había nada, y la única manera era que a mí me permitían en la adolescencia de mi pueblo ir a Córdoba como 1 o 2 veces al mes, pues para, si me quería comprar una camiseta, ir solo, ¿no? Esta cosa de que te permitieran, siendo menor de edad, ir solo a Córdoba, que te hacías tu caminito de Renfe al centro, iba a 4 tiendas y yo sabía de una tienda de música. Fuentes Guerra, que ya no está, que en Córdoba fue mítica, de tener pues todo tipo de músicas que no llegaban a otro tipo de tiendas. ¿Fuertes Guerra? Fuentes Guerra. Mm. Y entonces ahí yo no sabía ni pronunciar el nombre de Björk. Entonces yo pedí Mejor. eso y me lo tuvieron que pedir porque claro, traían muy pocos ejemplares porque no todo el mundo lo compraba. Entonces lo tenían que exportar de Londres y tal, y me lo trajeron. Creo que en su día me costó dinero, porque con todo, creo que fueron 3.000 pesetas, Ya, 3.000 que, era un, pesetas. que era un dinero. Y era el CD de Homogenic, y que todavía lo tengo. Y entonces lo puse en mi radio con cassette y con CD, y claro, y ese álbum abrió todo, 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 todo. De hecho, recuerdo que cuando llegaba la canción Pluto, que es como la más potente a nivel electrónica, mi madre decía, ¿en qué te has gastado 3.000 pesetas? Y entonces, bueno, siempre pongo esa anécdota porque en realidad fue lo que hizo Bla. Pero luego, influencias, pues bueno, ya también apareció todas las variantes de la electrónica, pero no de la electrónica para bailar, sino de la electrónica ligada a la música, ¿no? También, Propuestas musicales las que ya estaban metiendo electrónica por sí, automático. de ahí cuando yo ya llegué para estudiar en arte dramático, ya tenía acceso o sea, estaba la biblioteca. En aquel momento el sacar, sí, sacar DVD o CD era muy común. Entonces ahí sí tenían un archivo muy importante, entonces pues ya saqué Kraftwerk, saqué la parte más electrónica de Radiohead, o sea, como que ahí empecé a abrir todo mi imaginario. Esto con respecto a música. A partir de ahí, yo soy muy esponja. Quiero decir que no, que aunque haga la música que hago y tal, yo escucho de todo, me encanta todo. Algunas cosas las puedo tener más dentro de mi imaginario, otras no, pero no me cierro. Y ahí empecé, en cuanto a lo musical, a abrir mucho. Pero claro, luego también a nivel cinematográfico, a nivel pintura, a nivel fotografía, ahí pues están desde Las von Trier, David Lynch, que David Lynch sobre todo me apasiona porque, y él lo dice, el 50% de su cine es la música y el espacio sonoro de sus películas. Entonces, bueno, como que todo ese imaginario se empezó a abrir en eso, entre la adolescencia y los 4 años de universidad de arte dramático. En- Y ahí se abrieron mucho. Entonces, bueno, yo también en la adolescencia era muy fan de ver los desfiles de primavera-verano, de otoño-invierno, en los programas típicos del corazón de la tele, pero me los grababa en ¿Te VHS. te resultaban Sí, inspiradores de igual manera? sí, 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 Eh, sí. De eh, hecho, sí, en disculpa. aquel momento el diseñador que más
me hackeaba la cabeza era Alexander McQueen, en aquel momento estaba muy en un momento Contra, alto. yo de todas maneras, yo estoy viendo ahora propuestas que se hacían en los 90 Mm, de Jean-Paul Gaultier también y toda esta gente de McQueen y yo me quedo loca. Digo, pero si esto parece que lo están haciendo ahora, eran total, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, como que todo ese imaginario. Luego, claro, en arte dramático ya se abre mucho más pues bueno, por toda la tradición teatral. Pero digamos que yo siempre he sido una persona muy curiosa y me he comprado libros de fotografía, de, de teoría de la estética, ¿sabes? Como que, bueno, como que lo he ido nutriendo y hasta el día de hoy sigo nutriéndome de todo eso. Y bueno, a día de hoy incluso hasta tengo que hacer un poco como de selección porque la sobreinformación que tenemos a día de hoy es muy loca y eso ha cambiado incluso mi manera de vivir. Que yo antes era de tener collage o cosas, todas esas referencias en casa de manera presente y ahora cuando donde vivo intento tener, bueno, ahora veréis aquí todo esto lleno de libros y tal, pero es una zona estoy temporalmente en la casa de un amigo y está su biblioteca. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi hogar, en mi lugar, es todo blanco, ya no pego ningún póster, ninguna foto, nada, ni familiar, ni de amistades, ni artístico, porque como tengo de influencia, tantos, ¿no? claro, y como tengo tantos Sí. proyectos abiertos al mismo tiempo de trabajo, cuando llego a casa lo que necesito es eso, modo Japón, de lo más minimalista, nada, y porque si no en mi cabeza no desconecta nunca. Claro, o sea, entiendo que eres una persona muy inquieta desde pequeño y que no solo te ha llamado la atención la música, sino te ha llamado la atención cualquier cosa que te pudiera inspirar, o más bien cualquier cosa te inspiraba, y eso es súper positivo porque tienes mucho más recursos y un mundo interior mucho más rico a la hora de crear, pero eso a la vez es como un tormento porque constantemente Sí, tienes estímulos, es como total, eres, total. eres una esponja. Eh, ¿Qué te pregunto? ¿Qué te pregunto? Espérate, una cosa. Tú me estás contando todo este tipo de cosas, pero tal y como lo visualizo, es una persona que va a la biblioteca, a por esos libros, a por esos DVD, a por esos CD. Todo esto para, bueno, tú creando y tú, pues, inspirándote y demás. ¿Tú además contabas con gente a tu alrededor que era más o menos como tú, o ellos iban a su bola y tú simplemente tenías colegas pero que tenían otros intereses y tú eso no lo compartías con ellos? Bueno, había personas, o sea, y amistades que tenían intereses comunes, pero es verdad que en esos primeros años de arte dramático, incluso también de la adolescencia, con amigas, porque nos presentábamos a Playback, no sé si tú has vivido alguna vez el concepto de, bueno, en las discotecas de mi pueblo Sí. o en el instituto se hacían concursos de playback, entonces tú ibas, elegías una canción, te hacías el vestuario y hacías el playback de tal. Entonces, pues nosotras, yo tiraba de mis amigas y hacíamos playback que no eran los comunes, hacíamos un playback de móvil, pero inventábamos toda la... ¿De móvil? Sí, Y, que es lo más anti-playback, ¿no? Pero como una cosa muy contemporánea cuando salió, vamos, yo me acuerdo de la música, salía la antivilla, era una cosa rara, ¿sabes? claro, pues imagínate, ¿no? Hacíamos eso, entonces, y con unos vestuarios súper extraños, entonces, pero eso nos daba una singularidad y bueno, y ganamos bastantes premios cuando se hacían los concursos en las discotecas y tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiraba y luego en arte dramático ya pues monté la primera compañía que se llamó La Oveja Negra y ahí tenía los compañeros y digamos que un poco era yo el que tiraba de todo eso. Luego ya vas tomando conciencia, quieres profesionalizar más la cosa y en 2007 fue cuando creamos junto con Nazario Díaz y Ángela López mi compañía Vértebro, que es con la que continuamos a día de hoy, de manera ya como, ¿sabes? Como reglado y tal, aunque la manera de trabajar y de inspirarnos seguimos intentando que sea como esa parte primigenia, ¿no? Ese impulso, esa motivación, pero evidentemente pues ya busca darte de alta, cobrar bien, todas estas cosas que son necesarias porque es Lo un normal, trabajo. para vivir, para vivir. Claro, claro. A ver, con esto que me has contado de que llega un momento en el que tú tienes que tener todas las paredes en blanco porque si no, todo ese estímulo te lastra para poder crear algo. O sea, me imagino que habrás tirado un montón de libros y de CD y te habrás tenido que deshacer de un montón de material, supongo. Pero no lo he tirado, lo he ¿Lo has regalado. guardado? Ah, lo has regalado. Algunos lo he guardado y otros lo he regalado porque
¿Sabes de esto de que cuando sabes que conoces a una persona, aunque no sea una amiga o un amigo, o a veces amistades o familia, que dices, ah, este CD tiene que ser para esta persona, este libro tal, y entonces lo voy como transmitiendo, como si fuese Guay, un guay. material que se va transmitiendo entre personas. Sí, porque tirar ese material no puede ser, no sé. Los delitos. Tengo una pregunta que es, ¿cómo creas un proyecto personal a partir de qué? Yo digo, ¿haces canciones primero o haces el concepto? Bueno, como ya me estás hablando de que tú trabajas mucho con conceptos, mi pregunta es, y creo que más o menos ya me la has contado, pero me gustaría eso, que pudiéramos desarrollar un poco. Tú cuando empiezas a hacer música, ¿qué lo haces a partir? O sea, ¿tú empiezas a hacer música así en general o lo haces a Pues partir de... mira, cuando hago música para una puesta en escena o para otro artista, lo que hago es ubicarme en su universo. Y ahí sí me adapto a, bueno, a su manera de trabajar y tal, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Porque tú haces Pero, cosas por para otras ejemplo, personas, perdona. Tú haces cosas sí, para... sí, he hecho música para coreografía, para pieza, para obras de teatro, para mi compañía Vértebro y también para artistas visuales que trabajan el audiovisual y quieren el espacio sonoro. Pero ahí, digamos que lo trabajo más, ahí trabaja más Juan Diego. Juan Diego. Y el proyecto de Isabel do Diego, que yo lo diferencio mucho, que es, digamos, más reglado en cuanto a un proyecto musical, ese, por ejemplo, yo he tenido que aprender a hacer esto que me estabas preguntando. Digamos que, permíteme que te cuente la anécdota de cuando me alquilé la casa en el País Vasco, en el verano de 2018, ahí todavía no tenía el nombre pensado de Isabel do Diego. Yo ahí tenía una intuición, tenía una motivación de que quería cristalizar en un concepto o en un proyecto musical de producir un álbum, de hacer conciertos y toda esa parte, ¿no? Entonces me fui allí, me aislé en una casa en mitad de la montaña. Estuve 2 meses aislado, viviendo solo. Bajaba una vez a la semana caminando 30 minutos al pueblo para comprar comida, volvía, y ahí fue donde descubrí cuál era la esencia del proyecto musical que quería compartir. Y ahí Ujú. fue donde decidí el nombre de Isabel do Diego, que viene de mis abuelos maternos, de Isabel y Diego, porque quería trabajar un personaje, una identidad, un tercer cuerpo, porque lo que no quería era que fuera un proyecto musical en el que firmara Juan Diego como tal. Y eso me ha ayudado a un poco dominar el ego, porque quien manda es Isabel do Diego, que tiene un imaginario, unas ideas. Y Juan Diego es el esclavo, por así decirlo, que ejecuta la parte de programación y de edición y tal. Pero digamos que siempre permito al personaje que tenga la última palabra y tal. Y eso me permite como poder trabajarlo bien y que la importancia sea la canción, el álbum, y no lo gozoso que es a veces el que te ves cantando y dices, ya, pero en esta canción no tiene que haber tanta voz, tiene que haber más música y menos voz. Entonces, eso me lo permite cuando tú tienes como un personaje al que tú le das tu cuerpo y tu creatividad. Entonces, partiendo de esa idea y teniendo ya eso claro, yo en Isabel do Diego lo que hago es, primero pienso el concepto general del álbum, la idea general del álbum. Y ahí es donde trabajo de una manera un poco casi como trabajo en teatro. Lo que hago es crear esa estructura o esa dramaturgia y empiezo a imaginar títulos, canciones y la evolución de todo el álbum y toda la historia o el viaje sonoro que voy a hacer. O sea, Luego, eso está súper guay. Evidentemente tiene que ver con tu desarrollo de las obras de teatro o los personajes que has hecho sí, anteriormente. sí. Y entonces cuando ya tengo ese imaginario claro, ya empiezo, o sea, ya tengo referencias y todo, pero ya empiezo a imaginar las sonoridades o las melodías que pueden estar. Para las sonoridades lo que hago es que me permite un tiempo de generar un archivo, varias carpetas donde yo ya voy metiendo sonidos. Sonidos que he grabado o tal, que me retrotraen algo, por si eso luego lo convierto en un instrumento virtual o de la biblioteca de instrumentos virtuales empiezas a escuchar uno por uno, a probar con el teclado, a probar con mil cosas y a ir por su grupo. Pero además los llamo, empiezo a llamarlos sonidos más madera, sonidos más metálicos, sonidos no tanto como
no lo trabajo tanto como desde sonido, digamos, desde el imaginario del pop, o no, que pueden tener, sino que lo trabajo desde un imaginario más cinematográfico o más teatral. Y cuando ya estoy haciendo eso, es como ir destilando todo ese trabajo. Yo genero muchas melodías, entonces a veces convergen, a veces no. Y entonces cuando yo ya tengo claro los títulos y cómo tiene que ser todo ese viaje sonoro, luego me es relativamente sencillo saber qué tiene que habitar sonoramente, musicalmente, estructuralmente, compositivamente, cada canción. Eh, Eso no significa que luego sea fácil hacerlo, llevarlo al hecho, pero ya por lo menos sí tengo claro lo que no puede ser, que eso es como lo más importante. Y a partir de ahí, ya, Descartar, ¿no? Descartar. claro, claro, y a partir de ahí lo que hago ya es empezar a componer. La diferencia que he tenido del primer álbum de Pueblo al segundo, Bestia Sagrada, es que en el primer álbum sí tuve algo más, porque era la primera vez que producía un álbum, y para mí era muy, muy, muy complicado tener que tomar las decisiones de hasta aquí, así se queda, porque vengo de la arte escénica, en la que todo puede cambiar. Evidentemente, ahora disfruto de, vale, el álbum producido y editado es esto, es como escribir un libro. Pero eso es diferente a como luego yo voy a llevar los álbumes al directo, que me voy a permitir cambiar, modificar cosas, alargar los temas, acortarlos, porque ya hay un componente que lo puede aguantar o sustentar mucho más tiempo, que es el directo, que estoy yo, que está el personaje de Isabel Dodiego, que está la puesta en escena. Pero editar un álbum es toda una movida, producir un álbum Es otra cosa. es otra cosa. Entonces aprendí con el primer álbum a eso, ¿no? Entonces por eso tuve un poco más de deriva, de que a veces era la melodía la que me llevaba a la estructura musical, a veces al contrario. Y en Bestia Sagrada, como no me quería repetir en cuanto a lo melódico, lo primero que hice fue crear todas las bases, más o menos, aunque no estuvieran terminadas, como tener claro todo el viaje instrumental de todo el álbum. Y luego a partir de ahí ya empecé a generar las melodías, las letras y toda la parte vocal. Cuando tú te vas al País Vasco, ¿tú tenías ya una ideíta de lo que querías hacer o fue allí donde lo descubriste? Porque me dices que te fuiste aislado, entiendo que no tenías internet tampoco. O si tenías Sí, 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 tenía internet, pero no tenía televisión y el internet lo utilizaba para comunicarme. para buscarlo. Vale, Sí, vale. O sea, que fue digamos una... que, claro, yo llegué allí con mogollón, mogollón de referencias y de ideas. Y ahí fue donde yo pude descartar y quedarme con una esencia que realmente yo sintiera que tenía sentido, que quería abordar y que me motivaba. Tú tenías esos conceptos y te dedicas a desarrollarlo allí. Entonces, tú me estabas diciendo que tú empiezas a hacer las ideas sonoras, haces loops, o sea, tú tenías como trozos de sonido con los que tú creabas loops y tú ya te recreabas en cómo te ibas a, cómo el personaje iba a hacer la performance sobre eso. Sí, bueno, digamos que cuando estoy componiendo los temas, y pienso en la globalidad del álbum, porque hasta la fecha ha sido así. No sé si en algún momento haré una canción suelta como tal, pero por ahora ha sido pensando en el concepto global del álbum. Cuando estoy componiendo, tengo como dos vías que al mismo tiempo van sucediendo. Por un lado me permito ir un poco a la deriva en el chequeo de programa digital con el Logic o con el Ableton, a probar el sonido, estirarlo, no estirarlo, generar loop o tal. Y también en un folio yo dibujo una partitura que no es de la manera clásica, sino que va por dibujos o colores. Y entonces yo digo, sonido arrastrado, sonido loop, sonido que se arruga, sonido que... O sea, entonces a mí me permite trabajar en otras calidades que no son las de la canción con estrofa y estribillo. Aunque también en ambos álbumes hay canciones con estrofa y estribillo. Pero bueno, como que todo va fluctuando. Y cuando ya eso está un Curiosidad, poquito... tengo mucha curiosidad por saber cómo son esos cuadernos donde tú... Pues es que aquí no tengo ninguno, pero bueno, en Bueno, otro bueno, momento te lo... Bueno, en mi Instagram como Juan Diego sí hay una fotografía del suelo donde aparecen varias partituras vale, vale, vale. del primer álbum. Eh, entonces, bueno, eso, claro, porque cuando tú quieres trabajar una composición que no es que la estés inventando por primera vez, pero que para ti es nuevo, necesitas tener herramientas que te sirvan a ti, ¿no?
Entonces, bueno, hago eso. Y dependiendo de qué es lo que quiero conseguir, pues entonces ya empiezo a generar esa instrumentación o no, ¿no? Entonces, fluctúo desde, cojo el sonido que me viene de la biblioteca de tal programa y lo desvirtúo, lo cambio o lo dejo tal cual, o sampleo mi voz y la convierto en un instrumento, o el sonido que he grabado también lo sampleo, porque hasta la fecha no he utilizado nunca ningún instrumento al uso o analógico para la composición del álbum. Todo ha sido a través del ordenador. Bueno, si queremos llamar analógico a mi voz y mi voz convertirla en instrumento, sí, sería lo único analógico que he usado. Pero es posible que yo haya visto algún cencerro, alguna campanita en tu Sí, puesta en escena. sí, pero eso, por ejemplo, es para luego la puesta en escena. Que en el primer álbum no había ese tipo de instrumentación, toda era, digamos, electrónica. Lo que utilizaba de manera más analógica era el hecho de usar unas flores que las rozaba y generaba un sonido con eso, pero en este segundo álbum y en los directos de Bestia Sagrada del segundo álbum sí estoy usando instrumentos analógicos como cencerros, unas campanas, y he creado otros instrumentos nuevos para, sobre todo buscando la idea que es la esencia de Bestia Sagrada, que es el trampantojo sonoro, que Mm, es mm. que el origen es un sonido, pero que se transforma, termina siendo otro, que parece otro. Por ejemplo, en el álbum Bestia Sagrada hay en el tercer tema, en Bocanadas como Virgen, Mm. parece el rasgueo de una guitarra flamenca y tal. Pero no es real eso. El origen son las grabaciones de unos campanarios que yo he transformado y se ha convertido en eso que parece el rasgueo de una guitarra. Yo con eso ahora he creado un instrumento, o sea, un instrumento virtual con todo ese sonido que se lo aplico al instrumento que he creado, que le he llamado Mantícora, que va con un Arduino. Entonces, que eso es como una especie de dos tubos dorados que parece como un pequeño órgano, y eso lo que hago es que lo toco, pero suena como si estuviese rasgando una guitarra. Entonces, esa ha sido como la esencia de Bestia Sagrada. Como tú estás viendo visualmente un instrumento que no sabes lo que es o que te puede recordar a algo más eh, de órgano de una iglesia, pero el sonido que escuchas parece que es el rasgueo de una guitarra, pero tampoco es el rasgueo de una guitarra como tal. Entonces, ese punto ahí intermedio e híbrido es el que estoy trabajando y el que de alguna manera es la esencia compositiva de Bestia Sagrada. Pero ¿qué es lo que quiere? O sea, todo esto me parece increíble, además que tú hagas tus propios instrumentos, como tú has dicho, analógicos, que bueno, un cencerro existe, pero que me ha hecho gracia lo de llamar un cencerro, que hayamos llamado un cencerro un instrumento analógico. Pero, ¿qué quiere decir Isabel do Diego? ¿Cuál es su universo que representa? ¿O qué quieres decir con Isabel do Diego? Bueno, digamos que con nuestros dos primeros álbumes, lo principal es un universo híbrido, un universo monstruoso, un universo donde. Y cuando todos estos calificativos ponlo tanto a lo musical como a la imagen, no solo porque puede existir una música monstruosa. Eh, Eso, como un ser que viaja entre los diferentes géneros musicales y identitarios del ser humano y de la animalidad, ¿no? Entonces, como busco generar un misterio, busco generar un lugar que no está acabado, que los oyentes o las oyentes o los espectadores que asisten al concierto em, es como que están asistiendo a casi no, están asistiendo a un ritual, a Mm, un momento que sucede aquí y ahora, que mm, quizá a priori no van a poder ubicar en algo que mm. puedan ubicar de manera cerrada, pero que de alguna manera es como tocar un poco el alma, ¿no? Sí, que Como no le estás diciendo.
las particularidades específicas del personaje, sino que es algo que tú pones ahí para estimular un poco, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? De la gente, como que la gente Sí, cuando vea eso se pregunte y se haga preguntas y se intente responder, ¿no? Mientras y, lo que... y también el aspecto emocional, porque siento que Isabel do Diego, el proyecto es muy físico, es muy es una música muy física y muy del cuerpo. Entonces, lo que intento también es como llegar, siempre intento llegar, primero yo en los procesos y en todo, a una esencia y luego que esa esencia se traspase y atraviese a quien va a venir a escucharla y verla, y que eso también a cada persona, según cada persona, su bagaje, su vida y su todo, le lleve a un lugar concreto, ¿no? que O intente, abierto. que intente remover, ¿no? Sí, Porque, en fin, hay propuestas que son también. musicales, que son mucho más concretas, que es yo hago una cosa y tú lo recibes y evidentemente para cada persona será algo, una experiencia distinta, pero este tipo de propuestas que son un poco, no sé si decir, abstractas, ¿no? O jugando con conceptos así como un poco abstractos. Mira, es casi, lo voy a poner un ejemplo con el tema del amor, el amor no romántico, el Mm. amor abierto. Es como cuando te enamoras de alguien, pero tú eso no lo puedes ni coger ni abordar porque es el inicio de algo a lo que no le puedes poner nombre y tal, pero no puedes dejar de pensar en eso, Conecta con hay, eso. hay algo de misterio, hay algo desconocido, hay algo todo eso, ¿no? Pues eso es como lo que intento abordar. Evidentemente, las personas que ya han conocido mi trabajo y siguen, pues se van familiarizando con mi universo, ¿no? Y ya incluso pueden saber, ah, mira, pues aquí ha repetido esto, tal, porque bueno, porque al final forma parte, cuando tú te adentras en un universo y lo vas empezando a conocer, pues ya vas cogiendo la referencia y las cosas. Pero de primera lo que intento es eso, es enamorar no de manera romántica, sino de una manera muchísimo Me, me- más primigenia. Me parece súper interesante porque no dejo de pensar o no se me quita de la cabeza cómo de importante ha sido tu formación en artes escénicas para Mm. poder llegar a, a crear algo de manera exitosa que te representa a ti o con lo que tú, a través de lo que tú te expresas musicalmente. O sea, quiero decir, tú has aprendido Logic solo, no sé hasta qué punto de masterización o de manejo, de maestría tienes con el software, no sé si es medio, no sé si es súper profesional. Bueno, yo sigo produciendo con el Logic y con el Ableton lo uso más para los directos Para los directos. y alguna cosa concreta sí he producido con el Ableton por algún tipo de instrumentación o de cosa que me interesaba o de efecto. Mm, Pero sí, con el Logi, digamos que tengo un nivel todo autodidacta, un nivel medio alto. mm, Y yo el primer álbum sí lo pasé para que lo masterizaran, pero lo mezclé yo. Eh, luego, la reedición que hice también la mastericé yo, aparte de mezclarla. Dije, voy a atreverme a masterizar digitalmente, ¿no? Y para este segundo álbum lo he hecho todo también yo, menos la masterización, porque sí quería que la masterización en este álbum, en Bestia Sagrada, fuera una masterización analógica. ujú, Y yo ujú. esa herramienta no la tenía. Entonces, bueno, conté con una persona que sí tenía ese material. Pero me parece súper interesante eso, porque pienso que para muchas personas que quieren hacer música o se quieren expresar a través de la música piensan, contra, pues no sé de solfeo, no sé de acorde, no sé qué, pero uno se puede inspirar con otras disciplinas o con otras vivencias personales para poder intentar expresarte de manera musical. El otro día estábamos hablando con un compañero que se llama Jaime Sky Gaze, que estaba contándome cómo le había estimulado su oficio como arquitecto a la hora de disponer todos los elementos en el software que él había aprendido solo, ¿no? Sí, sí, Y tú me sí. estás contando cómo tú creas una identidad con un claro fin que es expresarte musicalmente y hacer las performances para hacer conciertos, ¿no? Como eso, como otras experiencias, otras disciplinas, otros oficios, incluso un oficio que puede ser arquitecto técnico, arquitecto, o lo que sea, puede realmente estimular la creación a todos los niveles, pero aquí en este caso Claro, la pero musical. totalmente. Y a quien quiera enfrentarse a esto, vamos, yo lo que le digo es que se ponga. Es que no hay otra fórmula. Un músico se hace componiendo. No, por muchos cursos que demos, por muchas
clases, solfeo, no solfeo, al final es ponerte a hacer, igual que un escritor, puede haber leído, pero tiene que ponerse a escribir y tiene que fallar o no fallar, pero te tienes que poner. Y ahora que has dicho la referencia del arquitecto, por ejemplo, yo conforme compongo en la partitura del Logic y en toda su interfaz, yo lo que hago es dibujar. Yo siento que estoy dibujando y que siento que es como una traslación de lo que hago en papel a veces. Lo que pasa es que como ya estoy cogiendo como más experiencia, ya a veces no necesito hacerlo en papel físico porque ya, bueno, pues ya he producido un álbum, el segundo hay cosas que no me ha costado trabajo porque no era la primera vez que la hacía, ¿no? Entonces, bueno, como que yo animo a quien quiera, pues eso, que se compre un software o que se lo pirateen o que lo que sea y que se ponga. Es que, de hecho, y más a día de hoy, en siglo XXI, que hay herramientas a cascoporro para ponerse a producir y a crear Sí, musicalmente hablando. a veces parece que ahora mismo el mayor problema es no tanto que no puedes tener como cuántas cosas tienes que no te permiten centrarte en Claro, una, ¿no? sí, 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 total. Porque yo, fíjate, una tontería, pero yo me compré el Ableton y tal, y me sentía, había un poco como de culpabilidad de que como todo el mundo estaba trabajando con el Ableton y yo seguía con el Logic, era como de, ay, mi disco, mi música va a molar menos, pero una tontería como una catedral de grande, ¿sabes? Porque al final es como, bueno, cuando he ido hablando con otras compañeras y compañeros, músicos y tal, ¿con qué trabajas? Con el Logic. Ah, con el Logic. Y luego me he dado cuenta que, por ejemplo, Billie Eilish trabaja con Logic. Bueno, tengo compañeros con los que estaba hablando antes que usan muchísimo el Logi y usan más el Logi de lo que yo pensaba. Yo pensaba que la gente le daba mucho más al Fruity o al Ableton, pero al Logi también le dan bastante leña. A mí es que, por ejemplo, el Logic tiene una cosa, tiene ¿Verdad? unos efectos de delay que me Ah, parecen una maravilla que no lo he encontrado, eso por ponerte un ejemplo, que no lo he encontrado en otro lugar y no son trasladables a otro software. Entonces, bueno, pero es verdad que yo me eduqué con el Logic y, y bueno, es como ¿sientes que para cómodo? poner, ¿Sientes cómodo? sí, y, o sea, yo me quiero poner más a fondo con Ableton y con otros, pero necesitaría que no ponerme con esos programas sin tener a vista tener que terminar ningún trabajo, porque entonces voy a Sí. ser muy lento. Necesito tener como X meses en los que no tengo que producir nada para juguetear con esos programas y ponerme y verme tutoriales y ponerme con ellos. Pues mira, Juan Diego, si tú has sido capaz de hacer todo esto, tú solo poniéndote, estoy seguro de que también podrás hacerlo, vamos. Y de todas maneras, yo también te quería decir que la última pregunta que normalmente siempre hago antes de despedir a los compañeros es ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer música o que quiere empezar? Pero ya me lo has dicho tú, o sea, ya lo has dicho solo, que se ponga. Por cierto, quiero recordar que nosotros no estamos, yo por lo menos no estoy en contra de la enseñanza arreglada, siempre a favor de la enseñanza arreglada, pero también está guapo experimentar y hacerlo tú solo y eso. O juntarte con gente que también, o sea, También creo que lo importante es la enseñanza arreglada está ahí y la podemos usar y cada uno, está bien, está bien. pero es que yo soy muy defensor, y esto lo añado a la pregunta que me has hecho. Yo soy muy defensor de los procesos creativos y los procesos creativos son muy personales o son compartidos con X personas, pero no, los procesos creativos no puede estar la academia, porque entonces no te va a permitir perderte y Mm, encontrar cosas que tú a priori no podías imaginar. Y eso, si sigues unos dogmas muy académicos, no te lo vas a permitir. sí, Entonces yo animo a eso, a que te pongas tú en tu casa donde quieras, que te alquiles una casa o no, que te vayas a la biblioteca o no, que te juntes con tus amigos, que testes, que pruebes y que sobre todo disfrutes de ese proceso de creación, porque al final ese proceso de creación es lo que te va a llenar a ti, porque una vez que termine el trabajo ya lo vas a compartir y ya pertenece menos a ti porque ya va a haber un público que lo va a escuchar, pero sí, sí, sobre todo eso, si tú haces algo que conecta contigo, va a conectar con el público que tenga que conectar. Y por otro lado, con lo de la enseñanza arreglada, sin estar en contra de esa enseñanza arreglada y de no, para nada. luego está entre el concepto de romper las reglas, que tampoco es romperlas, sino, bueno, pues separarte un poco de esas directrices para poder eso, encontrar tu propio lenguaje y poder autorrealizar. Totalmente, totalmente, totalmente. Juan Diego, yo sé que tú
disponía de un tiempo muy limitado, así que te voy a liberar como una paloma. Yo te agradezco muchísimo que, vamos, y te digo una cosa, me quedaría contigo hablando 2 horas más. Bueno, pues cuando haya hecho o sea, porque te felicito por esta iniciativa, cuando hayas hecho una gran batida, hacemos la segunda temporada y yo Y, vuelvo se- encantado. y seguimos charlando. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, todo lo que has contado. Estoy segura de que cualquier persona que escuche esto le va a inspirar cuanto menos. Así que yo te mando un beso Gracias a ti. para Córdoba y estamos en contacto. Y estaré al quite de Otro. lo que vaya sacando. Ok, Pues, Juan, digo, chao. hasta luego.